Hay un cansancio tan profundo que trasciende cualquier palabra que intente nombrarlo, un peso invisible que se instala en el pecho antes incluso de abrir los ojos al amanecer, como si cada célula del cuerpo susurrara un ruego silencioso: ya no puedo más. No se trata de simple fatiga física ni de falta de descanso, es un agotamiento silencioso que se instala en la raíz del ser, haciendo que hasta el acto de respirar parezca un esfuerzo descomunal. Carl Jung, en sus estudios sobre la psique, describía este estado no como una debilidad ni como pereza, sino como un llamado del inconsciente, un lenguaje del alma que se expresa a través del cuerpo y de la mente cuando ya no puede ser ignorada. Según él, la diferencia entre el cansancio reparador del sueño y este otro cansancio, el del alma, es abismal. Uno se disipa con horas de descanso, el otro persiste incluso después de largas noches de sueño, dejando la sensación de haber sido arrollado por un tren invisible, sin explicación aparente. Este agotamiento profundo suele aparecer incluso en vidas aparentemente ordenadas, trabajo estable, responsabilidades cumplidas, relaciones que funcionan en la superficie. Y sin embargo, persiste la sensación de vivir en piloto automático, como si se observara la propia existencia desde fuera, desconectado, extranjero de sí mismo. Jung explicaba que cuando ignoramos durante demasiado tiempo las señales sutiles de nuestra alma, esas señales se intensifican hasta convertirse en gritos de ansiedad, vacío y desmotivación. No es una fase pasajera ni se resuelve con pensamientos positivos, es el síntoma de un conflicto interno mucho mayor, la evidencia de que estamos viviendo en desacuerdo con nuestra naturaleza más auténtica, sosteniendo una versión de nosotros mismos que no corresponde a nuestro verdadero ser, drenando así toda nuestra energía vital. Es como intentar respirar bajo el agua, durante unos segundos es posible sostenerlo, pero finalmente el cuerpo colapsa. La psique también colapsa cuando se ve obligada a vivir en contradicción con su destino. Jung afirmaba que la extenuación de este tipo no es un enemigo, sino un maestro. Es un llamado urgente a una transformación postergada por demasiado tiempo. Sonríes cuando es necesario, cumples con tus obligaciones, pero por dentro cada gesto se siente como una máscara pesada. Ese cansancio no es simplemente estar cansado, es estar cansado de fingir, de sostener estructuras que ya no te representan, de cargar con expectativas ajenas y con un propósito que no es tuyo. Cuando la vida pierde su sabor, cuando ni siquiera las pequeñas alegrías logran tocar el corazón, algo dentro está implorando ser escuchado. La extenuación existencial es, en realidad, un clamor silencioso por autenticidad. Jung enseñaba que la psique enferma cuando vive en desacuerdo con su destino y que los síntomas, la ansiedad, el vacío, el cansancio extremo, son su lenguaje. Así, esta fatiga que sientes es la manifestación de un alma que pide volver a su camino verdadero. En vez de luchar contra esa sensación, culparte por la falta de motivación o intentar suprimirla con fórmulas rápidas, Jung proponía escucharla. ¿Por qué? ¿Y si este agotamiento no fuera algo a curar rápidamente, sino algo a comprender profundamente? Esa comprensión no es una fórmula mágica ni una solución express, sino un proceso íntimo. Detenerse, dialogar con los síntomas, permitir que pasen de enemigos a guías. Cada síntoma psicológico lleva un mensaje oculto, y la extenuación existencial no es la excepción, es la forma que encuentra el inconsciente para decirte: detente. Escúchame. Algo en ti necesita morir para que algo nuevo pueda nacer. Esta muerte simbólica es, en realidad, el umbral de una transformación necesaria. Del otro lado del cansancio profundo, cuando dejas de resistirte y atraviesas ese estado, emerge una vida más auténtica, una existencia que se siente verdaderamente tuya y que devuelve no solo energía, sino también la sensación plena de estar vivo. Antes de adentrarnos en este análisis y continuar desvelando los mensajes ocultos que este estado trae consigo, es importante agradecer a cada uno de ustedes que acompaña este canal. En un mundo digital saturado de contenidos superficiales, ustedes han decidido buscar aquí algo más profundo, terapéutico y real. Esa elección nos conmueve y nos inspira a seguir creando. Si este contenido resuena contigo y te ha ayudado a reflexionar, te invitamos a que dejes tu me gusta, comentes tus experiencias, compartas este video con quienes puedan necesitarlo y te suscribas para no perderte los próximos análisis sobre la psique humana y el pensamiento de Carl Jung. Tu participación es la fuerza que mantiene viva esta comunidad dedicada al autoconocimiento y la transformación interior.
El compromiso profundo de este canal, inspirado en la visión analítica de Carl Jung, no es entregar respuestas prefabricadas ni frases motivacionales vacías, sino ofrecer reflexiones que toquen con precisión ese lugar donde duele y, al mismo tiempo, donde comienza la verdadera sanación. Cada palabra aquí ha sido pensada para penetrar las capas superficiales y llegar al núcleo del ser, allí donde se esconde la verdad que a menudo evitamos mirar. Por eso, antes de sumergirse en esta exploración sobre la extenuación del alma, se invita a cada persona que escucha a dejar un comentario con su país y ciudad. Es fascinante descubrir hasta dónde viajan estas palabras y cómo, más allá de las fronteras, compartimos luchas similares, búsquedas espirituales afines y heridas existenciales comunes. Esta interacción no solo alimenta la conversación, sino que crea una red invisible de seres humanos conectados por la misma pregunta: ¿qué me está queriendo decir este cansancio profundo que siento? Quien ha experimentado esta fatiga sabe que no se trata de dormir poco ni de exigirse demasiado físicamente. Es posible acostarse rendido, pasar horas girando en la cama sin conciliar el sueño, o dormir profundamente y despertar con la sensación de no haber descansado ni un segundo. Ese cansancio no habita en los músculos ni en los huesos, habita en la psique, en lo más íntimo. Ninguna cantidad de sueño puede curarlo, porque no es sueño lo que falta, sino pausa, silencio y, sobre todo, el valor de reconocer que algo esencial en la vida no está funcionando. La fatiga física tiene lógica: uno se esfuerza, se desgasta y el cuerpo pide descanso. Pero la fatiga existencial opera de manera inversa. Cuanto más uno se esfuerza, más extenuado se siente. Cuanto más intenta animarse, más pesado se vuelve el mundo, como si nadara contra una corriente invisible gastando toda su energía vital solo para permanecer en el mismo lugar. Según Jung, muchos de sus pacientes llegaban a consulta con este tipo de agotamiento inexplicable. Dormían bien, comían bien, hacían ejercicio y, sin embargo, se sentían como si cargaran el mundo sobre sus hombros. Lo que él descubrió es que este cansancio es el resultado de una vida sostenida en conflicto interno constante. Cuando mantenemos una versión de nosotros mismos que no es auténtica, cada día se convierte en un acto silencioso de resistencia a nuestra propia naturaleza. Y esa resistencia, aunque no se vea, es brutal, es despertarse y ponerse una máscara antes incluso de salir de la cama. Sonreír cuando se quiere llorar, asentir cuando se quiere cuestionar, seguir avanzando cuando se quiere detenerse. Cada decisión contraria a la propia esencia drena un poco más de la energía vital, como una llave abierta a las 24 horas perdiendo agua a través de las grietas entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser. Lo más alarmante de este agotamiento es su silencio. Hacia afuera puedes parecer productivo, eficaz, impecable, mientras por dentro te desmoronas. Cumples todas tus obligaciones, mantienes relaciones, respondes mensajes y aún así sientes que vives en piloto automático, como un espectador mirando desde fuera a alguien que se parece a ti, pero que no eres tú. En este punto, el cuerpo empieza a enviar señales más obvias: dolores sin explicación médica, tensiones persistentes, peso en el pecho, sensación de colapso inminente. Estos síntomas no son imaginarios. Son el lenguaje que el inconsciente utiliza para obligarte a detenerte y prestar atención. Es como si el alma susurrara primero y, al no ser escuchada, finalmente gritara. La tragedia de la vida moderna es que nos enseñaron a medicar esos gritos en lugar de escucharlos. Se toma algo para la ansiedad, algo para el desánimo, algo para el insomnio, pero casi nunca se pregunta: ¿qué me está intentando decir mi alma? Jung insistía en que los síntomas son la lengua del inconsciente y que, cuando los silenciamos sin entenderlos, perdemos la oportunidad de una verdadera transformación. Ese cansancio que no se cura con el sueño es, en realidad, un llamado a una pausa más profunda, no la pausa del cuerpo, sino la pausa de la psique. Es urgente crear un espacio de silencio donde puedas oír lo que sucede dentro de ti, porque bajo la extenuación siempre hay una verdad esperando a ser reconocida, una verdad sobre quién eres cuando dejas de intentar ser lo que los demás esperan. Este cansancio, aunque doloroso, es sagrado. Es el último recurso que tiene la vida para llamarte de regreso a casa, a tu centro, a tu autenticidad. Y cuando se comprende esto, cuando dejas de luchar contra el agotamiento y comienzas a dialogar con él, algo se transforma. No sucede de inmediato ni de forma mágica, pero sí de un modo profundo y duradero. Porque, en esencia, estás prestando atención a lo que tu alma siempre supo:
que no llegaste a este mundo para vivir la vida de otra persona, por más admirable que parezca. Antes de continuar con esta exploración y desentrañar los mensajes ocultos que esta fatiga trae consigo, se invita a todos los que escuchan a apoyar este espacio. Si estas palabras han resonado contigo y te han ayudado a reflexionar, deja tu me gusta, comenta tu experiencia, comparte este video con aquellos que puedan necesitarlo y suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis sobre la psique humana y el pensamiento de Carl Jung. Con cada interacción, esta comunidad crece y se fortalece, convirtiéndose en un lugar donde las personas pueden encontrar no solo conocimiento, sino también un refugio para su proceso de autodescubrimiento. Existe un dolor silencioso que no deja cicatrices visibles, una herida interior que resulta imposible de explicar cuando alguien pregunta ¿qué te pasó? Es el sufrimiento de despertarse cada mañana con un nudo en el estómago y con preguntas que corroen por dentro. ¿Para qué levantarme? ¿Por qué seguir trabajando? ¿Qué sentido tiene construir, relacionarme, avanzar? Todo parece perder color y sabor, como si la vida se hubiera vuelto gris y homogénea. Este dolor es profundamente democrático, no distingue entre clases sociales, edades, logros ni aparente éxito. Aparece en el momento en que el individuo descubre que está viviendo una existencia que no resuena con su alma. A diferencia de la tristeza común, que suele tener un objeto identificable, una pérdida, una decepción, un evento concreto, el vacío existencial es mucho más sutil, por eso mismo, devastador. Es la sensación de que incluso cuando las cosas marchan bien, no significan nada, de alcanzar metas largamente deseadas y descubrir que, en su interior, esas conquistas están vacías. Jung observó este fenómeno en innumerables pacientes que llegaban a su consulta no porque estuvieran clínicamente deprimidos, sino porque estaban existencialmente perdidos. Eran personas con familia, salud, trabajo y todo lo que, en teoría, debería hacerlas felices, pero que se sentían como actores representando un papel en una obra que nunca habían elegido. La vida funcionaba, pero no vibraba. Existían, pero no sentían vida en su interior. Esa discrepancia entre lo que debería satisfacer y lo que realmente satisface es, según Jung, una de las fuentes más profundas del sufrimiento humano. La modernidad ha intensificado este problema. Vivimos en una era de hiperestimulación, bombardeados por notificaciones, distracciones y objetivos externos que actúan como una cortina de humo, evitando que entremos en contacto con nuestro centro más profundo. Las redes sociales, las series interminables, la cultura de la productividad y la comparación constante nos distraen, pero también nos anestesian. Pasamos horas deslizando pantallas, consumiendo información y construyendo metas que, en realidad, nos mantienen alejados de la pregunta esencial: ¿quién soy cuando paro? La mecanización de la vida moderna nos ha transformado en empleados de nuestras propias rutinas. Despertamos a la misma hora, seguimos los mismos caminos, reaccionamos a los mismos estímulos y, en medio de esa hipnosis colectiva, el alma se marchita como una planta bien regada y expuesta a la luz, pero confinada en una maceta demasiado pequeña para que sus raíces crezcan. Lo más aterrador de esta pérdida de significado es su carácter gradual. No se despierta uno de repente para descubrir que su vida carece de sentido, es un proceso lento de desconexión interna. Primero se pierde la pasión por lo que se hace, luego la curiosidad por lo que no se sabe. Poco a poco, se desvanece la capacidad de entusiasmarse con las pequeñas cosas hasta que, un día, la persona mira a su alrededor y se da cuenta de que está viviendo una vida técnicamente perfecta, pero emocionalmente vacía. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como la travesía más importante que un ser humano puede emprender, la de convertirse en quien realmente es, en vez de lo que los demás esperan que sea. Pero esa travesía solo empieza cuando se reconoce que la vida actual no es propia. Y ese reconocimiento, aunque liberador, es inicialmente doloroso, porque implica admitir que quizás se han pasado años, incluso décadas, siendo fiel a todo, excepto a uno mismo. Nuestra cultura no enseña a gestionar el vacío existencial, nos forma para ser productivos, eficientes y exitosos, pero no para ser auténticos. Nadie nos dice que es válido cuestionar el camino que seguimos, incluso si ese camino ha sido aplaudido por todos a nuestro alrededor. Nadie nos prepara para ese momento en que descubrimos que la vida construida, por muy sólida que parezca, no resuena con nuestra verdad interior. Y, sin embargo, ahí reside el gran paradoxo.
esta incomodidad, este dolor de vivir sin sentido, es también señal de vida. Indica que aún queda algo dentro que se niega a aceptar una existencia mediocre. Es como si el alma gritara, yo no nací para esto, hay algo más grande, más verdadero esperándome. Y cuando esa voz empieza a escucharse, aunque al principio traiga confusión más que claridad, ya se está dando el primer paso hacia una vida que merezca ser vivida. El vacío existencial no es una enfermedad que deba curarse apresuradamente, es un portal que necesita ser atravesado, un espacio sagrado donde se puede, al fin, reconocer, no sé quién soy, pero estoy dispuesto a descubrirlo. Esta es la esencia del estudio junguiano, comprender que los síntomas, por incómodos que sean, no son enemigos, sino guías. Y del otro lado de este umbral, cuando se acepta la travesía, espera una existencia más auténtica, cargada de significado y vitalidad. Por eso, antes de seguir profundizando en este análisis inspirado en Carl Jung, se invita a cada uno de ustedes a apoyar este espacio. Si estas palabras han resonado en tu interior, si te han hecho reflexionar, deja tu me gusta, comenta desde qué país y ciudad nos acompañas, comparte este video con quienes puedan necesitarlo y suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos. Con cada interacción, no solo fortaleces esta comunidad, sino que también contribuyes a que más personas encuentren un refugio para comprender su propio vacío existencial y transformarlo en una senda hacia la autenticidad. En este punto de la vida humana, Jung afirmaba que se revela un territorio psicológico profundo y frecuentemente inexplorado. No es un instante casual ni un episodio menor, es un umbral silencioso que se abre cuando la persona, agotada de ignorar los murmullos de su propia alma, descubre que esos susurros se han convertido en gritos. En su estudio de la psique, Jung sostenía que la humildad existencial, ese reconocimiento honesto de no saber quién se es realmente, constituye la puerta de entrada a toda transformación genuina. Es en ese vacío inicial, incómodo y desconcertante, donde el individuo deja de fingir y comienza a vislumbrar su propia autenticidad. La ansiedad que antes era un leve malestar se vuelve pánico, la tristeza difusa se transforma en depresión, el cansancio cotidiano evoluciona en una extenuación total. Es como si algo profundo dijera, basta. No permitiré que sigas en piloto automático. Este proceso, lejos de ser una mera disfunción, es para Jung un llamado del inconsciente para recuperar el sentido perdido de la existencia. Los síntomas emocionales y físicos que muchas veces se interpretan como trastornos, en el marco de la psicología profunda, aparecen como mensajes cifrados del inconsciente. Un dolor de cabeza constante, un estómago que se revuelve sin explicación, manos que tiemblan en situaciones rutinarias, no son accidentes aislados, sino señales de que el cuerpo habla un lenguaje que debe ser descifrado. La psique, cuando es ignorada, eleva su protesta, irritabilidad sin motivo, sensación de prisa permanente, hipersensibilidad a pequeños estímulos como un anuncio publicitario o una conversación banal. Todo esto, que al principio parece irracional, es en realidad una expresión lúcida del alma que se niega a aceptar una vida desconectada de su esencia. Jung advertía que silenciar los síntomas sin entender su origen es como tapar la alarma de un incendio sin apagar el fuego, regresarán con más fuerza o adoptarán nuevas formas perturbadoras. Por ello, este enfoque no los trata como signos de locura, sino de lucidez, como un sistema interno de alarma que se activa cuando uno se ha alejado demasiado de su centro. La cultura moderna, obsesionada con la funcionalidad, refuerza esta desconexión. Se valora producir, trabajar y socializar sin importar el estado interno. Así, cuando la psique comienza a gritar, la primera reacción social suele ser anestesiarla para recuperar la normalidad. Pero, ¿normal para quién? Jung observó que muchos de sus pacientes más sintomáticos eran paradójicamente los más sensibles e intuitivos, aquellos con la capacidad natural de percibir cuando algo no estaba bien, relaciones tóxicas, trabajos que devoran la vitalidad, entornos que erosionan el alma. Sin embargo, en vez de confiar en su intuición, aprendieron a adaptarse, aceptar y funcionar. Esa resistencia a la voz interior es la que genera el conflicto profundo que se manifiesta en síntomas. Comprender que estos síntomas son aliados cambia todo el panorama. La ansiedad deja de ser un enemigo para convertirse en brújula. La depresión deja de ser debilidad para transformarse en pausa necesaria. El agotamiento deja de ser obstáculo para revelarse como invitación a una vida más orgánica y menos forzada.
Escuchar la voz del alma en medio de su grito no es sencillo. Se requiere un valor inmenso para admitir que uno puede haberse perdido, y aún más honestidad para reconocer que la vida construida, por muy respetable o aprobada socialmente que parezca, no coincide con el deseo profundo del propio ser. Jung explicaba que la auténtica individuación exige estar dispuesto a dejar morir versiones de uno mismo que ya no funcionan, incluso si esas versiones resultaron útiles en algún momento del pasado. Al cesar la lucha contra los síntomas y comenzar a dialogar con ellos, algo extraordinario sucede. Lo que antes era sufrimiento se convierte en guía, lo que parecía debilidad revela su fuerza transformadora. Este enfoque no es un camino fácil ni rápido, pero representa el inicio de una vida más alineada con la esencia del individuo, un recorrido hacia una existencia plena y significativa. Por eso, para quien escucha o lee este análisis inspirado en Carl Jung, se invita a reflexionar profundamente, a compartir este contenido, comentarlo, difundirlo y suscribirse. Porque cada vez que se abre un espacio para esta comprensión colectiva se amplía la posibilidad de que más personas reconozcan los llamados de su propia alma y emprendan su propio camino de transformación. A medida que uno comienza a comprender profundamente los mensajes de su propia alma, esos antiguos enemigos, la ansiedad, la depresión, el agotamiento existencial, se transforman en guías que señalan el camino hacia una vida más auténtica. Jung enseñaba que la psique nunca grita para destruirnos. Al contrario, sus alarmas internas buscan salvarnos, recordarnos que somos mucho más que la pequeña vida limitada que veníamos intentando sostener. La experiencia de observar estos síntomas desde la lente del autoconocimiento revela que no se trata de debilidad ni de falla personal, sino de llamadas urgentes a alinear nuestra existencia con nuestra verdadera esencia. Por eso, quienes siguen este tipo de análisis pueden encontrar un espacio seguro de comprensión y aceptación, un lugar donde reflexionar sobre la propia experiencia y reconocer que estos momentos difíciles también son oportunidades de transformación profunda. Muchas personas que interactúan con contenidos basados en estudios jungianos descubren que se trata de algo más que información, se convierte en un pequeño refugio terapéutico, un instante de pausa para descifrar la propia existencia. No obstante, reflexionar e identificarse con la experiencia es solo el primer paso. La segunda y quizás más importante fase consiste en traducir esa comprensión en acción tangible. Entender la dinámica de la extenuación, la máscara social y los síntomas del alma es fundamental, pero la verdadera transformación ocurre cuando se comienza a actuar, cuando se desplaza la percepción hacia la vivencia activa. Jung señalaba que gran parte del sufrimiento moderno surge del esfuerzo constante de fingir bienestar, de mantener la apariencia de normalidad ante los demás mientras por dentro se está colapsando. Esa tensión, ese teatro diario, drena la energía vital y separa al individuo de su propia autenticidad. El fenómeno que Jung describe como máscara de normalidad es profundamente insidioso. Obliga a la persona a asumir roles sociales que, si bien necesarios en cierto grado, terminan dominando la vida hasta el punto de olvidar que existe un ser auténtico debajo. Por fuera, se puede parecer al empleado ejemplar, al amigo disponible o al cónyuge perfecto. Por dentro, la psique grita, no soy yo, no quiero esto. El miedo a quitar la máscara y revelar la vulnerabilidad es tan grande que muchos se convencen de que no hay nada verdadero bajo ella. La consecuencia es un desgaste constante, una vida gastada en simulación, donde cada interacción social, cada conversación trivial, se convierte en un ejercicio de actuación. La sociedad recompensa este desempeño, pero el precio es altísimo, la desconexión con la propia esencia y la extenuación del alma. Jung observó que esta desconexión genera un vacío profundo y silencioso. Los pacientes parecen funcionar perfectamente por fuera, cumpliendo expectativas, resolviendo problemas ajenos y sosteniendo la fortaleza ante todos, pero internamente se sienten como actores que han olvidado su guión original. Esta máscara no solo engaña a los demás, sino que induce a la persona a invalidar su propio sufrimiento, a negar la legitimidad de su dolor, aislándose en una soledad que profundiza la extenuación existencial. Retirar esta máscara, según Jung, es un acto de valentía suprema. Significa reconocer la propia fragilidad, admitir que no se puede sostener solo la ilusión de perfección y arriesgarse a mostrar la humanidad que habita en cada uno. Solo al hacerlo, al enfrentar y dialogar con los síntomas del alma en lugar de silenciarlos, se abre la puerta a una vida más auténtica, donde el cansancio,
la ansiedad y la tristeza dejan de ser enemigos para convertirse en guías poderosas. Por eso, este análisis invita a los espectadores a reflexionar, comentar, compartir y suscribirse, porque cada interacción permite que más personas reconozcan estas señales internas y comiencen su propio camino hacia la transformación y el autoconocimiento profundo. En el análisis profundo de Carl Jung, se observa que cuando una persona se atreve a abandonar la máscara de perfección y se muestra tal cual es, con todas sus grietas y fragilidades, comienza un proceso que trasciende lo psicológico y penetra en lo existencial. Este acto no es solamente un gesto de sinceridad hacia los demás, es un acto radical de autocompasión y autenticidad. Al permitir que las personas adecuadas se acerquen, aquellas que no solo aceptarán las imperfecciones, sino que las integrarán en su mirada de amor, se abre un espacio donde lo humano se vuelve visible y, por ende, sanable. Jung subraya que la verdadera curación no puede iniciarse sin reconocimiento previo. Lo que se oculta no se transforma, lo que se niega permanece. Por eso, aunque la máscara de normalidad haya sido una estrategia de supervivencia en el pasado, hoy puede haberse convertido en un obstáculo mortal que impide una vida plena y real. La psique, al igual que el cuerpo, posee una sabiduría ancestral y actúa en sinergia para proteger al individuo. Cuando todos los avisos sutiles han sido ignorados, el cuerpo toma decisiones drásticas, detiene, bloquea, apaga. Esta desconexión no es necesariamente un colapso patológico, sino un mecanismo de resistencia, un grito profundo que dice, no puedo seguir sosteniendo una vida que me mata por dentro. Fatiga inexplicable, dolores migratorios sin causa aparente, sensación de vivir dentro de una niebla espesa, todo esto, visto desde la perspectiva junguiana, son mensajes de un sistema íntegro que se niega a ser cómplice de la propia autodestrucción. Se trata de un acto extremo de amor inconsciente, cada célula conspira para obligar al individuo a parar y a escuchar lo que verdaderamente importa. Jung comprendió que el cuerpo y la psique no son compartimentos aislados, sino dos expresiones de la misma totalidad humana. Cuando la vida que se lleva contradice la naturaleza esencial del alma, el cuerpo termina rebelándose. Esa rebelión puede parecer aterradora porque implica perder el control. Tareas simples como levantarse de la cama, ducharse o mantener una conversación se vuelven esfuerzos monumentales. Sin embargo, desde esta visión, esa aparente parálisis es como un capullo forzado, un estado de dormancia impuesto por la psique para que una nueva versión de uno mismo pueda emerger. El proceso es doloroso y exige humildad, porque la persona debe aceptar que no controla la transformación del modo en que le gustaría. La medicina moderna tiende a interpretar estos síntomas como fallos a corregir rápidamente, recetando estimulantes para la energía, sedantes para dormir o fármacos para concentrarse, sin ver que tal vez el sistema está funcionando perfectamente para proteger de algo mucho peor. Cuando el cuerpo se apaga, está diciendo con claridad, la vida que estás viviendo es tóxica para nosotros. Si continúas así, no sobreviviremos. Este es un lenguaje extremo del amor propio inconsciente, una negativa tajante a seguir colaborando con la autodestrucción. Y aunque el apagón sea frustrante y atemorizador, puede convertirse en la oportunidad necesaria para atender lo esencial. El cuerpo pide tiempo, no solo para descansar físicamente, sino para reposar existencialmente, para cuestionar el ritmo insano que se venía sosteniendo, para reconocer que no somos máquinas infinitamente forzables. En la ironía del proceso, cuando por fin se acepta esta invitación al descanso forzado y se deja de luchar contra las limitaciones que el cuerpo impone, se descubre una sabiduría en el apagón que la mente jamás habría podido comprender. Ese descenso simbólico de la vitalidad es, en realidad, el primer paso hacia un renacimiento. Por ello, este análisis invita a todos los espectadores a reflexionar, comentar, compartir y suscribirse, para que más personas puedan reconocer estas señales internas y emprender su propio camino de transformación, escuchando el cuerpo y la psique como aliados en lugar de verlos como enemigos. Desde la perspectiva de Carl Jung, la primera pregunta que una persona debe hacerse cuando se enfrenta a la extenuación física y emocional es, ¿de qué estoy intentando protegerme? ¿Qué es lo que mi ser interior intenta salvarme de enfrentar? En el silencio forzado por la fatiga, cuando el cuerpo y la psique finalmente imponen una pausa, se abre la posibilidad de escuchar esas respuestas que el alma ha estado gritando durante años, sin que fueran atendidas. Jung observó que, frente al dolor existencial, la primera reacción del individuo es la huida,
sumergirse en el trabajo como si la productividad pudiera anestesiar la angustia, prolongar la vigilia para no quedarse a solas con sus propios pensamientos, llenar cada segundo libre con actividades, compromisos o distracciones. Este frenesí, aunque parezca constructivo, tiene un efecto devastador. No logra silenciar la voz interna, sino que la fuerza a elevarse, a hacerse aún más urgente, y así el alma encuentra formas más intensas de llamar la atención de quien la ignora. Jung consideraba esta fase de huida como un estadio natural del proceso de autoconocimiento. Antes de confrontar la sombra, los miedos y las verdades más profundas, la psique explora todos los caminos posibles para evadir el encuentro consigo mismo. La modernidad, con sus infinitas opciones de distracción, redes sociales, consumo, entretenimiento constante, relaciones superficiales, pequeños vicios sutiles, ofrece una ilusión de alivio, pero la angustia subyacente permanece, persistente y silenciosa, hasta que se la reconoce. El problema es que cuanto más se huye, más se intensifica la necesidad de estímulos. Lo que antes podía distraer durante horas ahora apenas capta la atención por minutos. La persona necesita distracciones cada vez más elaboradas y extremas, generando una especie de tolerancia emocional. La huida deja de funcionar como alivio, y cada dosis de evasión exige más intensidad para producir el mismo efecto momentáneo. El refugio moderno se disfraza de productividad y aparente eficiencia. Se trabaja largas horas porque se ama lo que se hace, se mantiene una agenda saturada con compromisos importantes, se permanece disponible para todos. Sin embargo, Jung identificó que detrás de esta aparente nobleza se esconde un mecanismo desesperado de autoevitación, evitar quedarse a solas con uno mismo. La consecuencia es la pérdida constante de energía vital, porque la fuerza se gasta en esquivar lo que inevitablemente deberá ser enfrentado. La vida se convierte en nadar contra una corriente infinita, movimiento constante, esfuerzo máximo, pero sin avance real. La verdad que se elude no desaparece, sino que se acumula y se intensifica, generando un desgaste que no proviene de los problemas mismos, sino del esfuerzo de evitarlos. Esta huida perpetúa una amnesia existencial peligrosa. Al mantenerse ocupado, constantemente estimulado, la persona pierde contacto con sus ritmos naturales, con sus necesidades reales y prioridades auténticas. Olvida lo que disfruta, lo que desea, lo que realmente necesita, convirtiéndose en un extraño de su propia vida, funcionando en piloto automático. Pero Jung enfatiza la persistencia inquebrantable del alma, puede ser silenciada temporalmente, pero nunca ignorada permanentemente. Cuanto más se evade, más creativa se vuelve la psique para llamar la atención, intensificando los síntomas que la huida intenta evitar. La ansiedad se multiplica, el vacío se profundiza, y la esencia de la persona grita, recordando que no se puede escapar de quien uno realmente es. El punto de inflexión surge cuando la fatiga de huir supera al miedo de enfrentar la verdad, cuando la agitación deja de llevar a algún lugar y solo mantiene a la persona distante de sí misma. En ese espacio de exhaustión aparece la posibilidad de iniciar la verdadera jornada de autoconocimiento, comenzando con pequeños momentos de silencio donde se escucha a la propia alma, aceptando que lo que se ha evitado puede ser exactamente lo que se necesita para encontrar la paz interior. Este estudio profundo, basado en la psicología de Jung, invita a todos los espectadores a reflexionar sobre la huida moderna de la realidad interior, a comentar sus experiencias, a compartir este conocimiento con otros y a suscribirse para continuar explorando estos temas de autoconocimiento y transformación. Reconocer la fatiga de huir, escuchar los gritos del alma y crear espacios de silencio no es un lujo, sino un acto de supervivencia existencial, un primer paso esencial hacia la reconstrucción de una vida auténtica y significativa. En la visión de Carl Jung, existen momentos fundamentales en la vida en los que una persona debe experimentar una muerte simbólica para poder continuar viviendo plenamente, no en el sentido físico, sino psicológicamente. Esta muerte representa la liberación de viejas versiones de sí mismo, de aquellas identidades, hábitos y patrones que ya cumplieron su propósito y que, aunque alguna vez fueron útiles, han dejado de servir al desarrollo personal. Estas viejas estructuras internas deben ser dejadas atrás para permitir el surgimiento de algo completamente nuevo y auténtico. Jung describe este proceso como una transformación profunda, pero la palabra por sí sola no alcanza a capturar la intensidad de la experiencia. Se trata de una simultaneidad de muerte y renacimiento dentro del propio ser.
La resistencia frente a este cambio es natural, se puede intentar evadirlo, posponerlo o ignorarlo, pero eventualmente, algo dentro del individuo deja de funcionar como antes, forzando a la psique a reinventarse. Jung observó que las muertes psicológicas siguen un patrón similar al duelo. Primero aparece la negación, en la que se intenta sostener la vida anterior con pequeñas pausas superficiales. Luego surge la ira, cuestionando por qué esta transformación debe ocurrir. Después viene la negociación, intentando mantener parte de la antigua identidad mientras se adapta a un mínimo cambio. Más tarde aparece la depresión, la angustia ante la pérdida de lo que uno ha sido, y, finalmente, si se permite, la aceptación, que abre la puerta a la verdadera renovación. Lo que muere no son solo hábitos o conductas, sino identidades completas. El adicto al trabajo debe desprenderse de la creencia de que su valor reside en su productividad. El complaciente debe dejar morir la idea de que su seguridad depende de la aprobación ajena. El perfeccionista, la fantasía de controlar todos los resultados. Estas muertes son aterradoras porque el individuo no sabe quién será al otro lado del proceso, enfrentando la incertidumbre absoluta. La fase más desafiante de esta transformación es el espacio intermedio, lo que Jung denominó tierra de nadie, un periodo entre la muerte del viejo yo y el nacimiento del nuevo. Aquí la persona no es quien era, pero tampoco ha emergido como quien será. Es como estar suspendido en un puente rodeado de niebla, incapaz de ver el punto de partida y sin vislumbrar el destino, confiando únicamente en que el proceso llevará a un nuevo equilibrio. En esta etapa, es común sentirse completamente perdido. Las antiguas motivaciones ya no funcionan, las estrategias previas se vuelven obsoletas, y las nuevas aún están en formación. Se experimenta como ser una larva en un capullo, ya no se es lo que se fue, pero todavía no se ha convertido en lo que se llegará a ser. La tentación de acelerar el proceso, de forzar el nacimiento del nuevo yo antes de que la muerte del antiguo concluya, es grande, pero Jung advierte que la verdadera transformación tiene su propio ritmo y sabiduría. Forzarla puede destruir justamente aquello que se desea crear. Lo que se requiere durante esta muerte simbólica es la capacidad de habitar la incertidumbre sin desesperación, de sostener la duda sin pánico, de confiar en la sabiduría intrínseca del proceso de la vida, incluso cuando no se comprende por completo. Esta muerte también necesita testigos que estén presentes sin intentar reparar ni acelerar, que puedan acompañar el misterio, el silencio y la confusión con respeto y paciencia, sin miedo a la desintegración temporal, sabiendo que al otro lado hay una integración más profunda esperándolos. Lo que emerge no es simplemente una versión mejorada del viejo yo, sino un yo genuinamente nuevo, más auténtico, alineado e integrado, como quien finalmente encuentra el camino de regreso a su verdadera casa interior. Tras este renacimiento psicológico, se revela que la persona que uno está destinado a ser siempre estuvo allí, esperando el momento de manifestarse plenamente. Este análisis profundo, inspirado en la psicología de Carl Jung, invita a todos los espectadores a reflexionar sobre sus propias transformaciones internas, a comentar sus experiencias, a compartir este conocimiento con otros y a suscribirse al canal para continuar explorando estos procesos de autoconocimiento y renacimiento psicológico. Reconocer la necesidad de dejar morir lo que ya no sirve, atravesar la incertidumbre de la tierra de nadie y confiar en el proceso de la vida constituye un acto de coraje profundo, el primer paso para emerger como un ser más auténtico, consciente y plenamente alineado con su verdadera esencia. En el enfoque de Carl Jung, la experiencia de extenuación profunda, la crisis existencial y la muerte simbólica no son meros accidentes de la vida, sino procesos liberadores diseñados para desprender al individuo de todo aquello que no le pertenece esencialmente, permitiendo que su verdadera naturaleza finalmente respire y se manifieste. En una sociedad que teme al silencio y lo considera vacío o incómodo, llenando cada instante con ruido, estímulo y sobreinformación, aprender a valorar el silencio como un remedio para el alma puede parecer revolucionario. Jung, siguiendo una línea similar a las tradiciones contemplativas de siglos de historia, observó que el silencio no es la simple ausencia de sonido, sino la presencia de algo mucho más profundo, un espacio interno donde la psique puede emerger, expresarse sin presión, juicio o expectativa, y donde se abre un terreno fértil para la introspección, la intuición y la verdadera sanación. El silencio terapéutico descrito por Jung no es pesado ni opresivo, sino animado, vivo y acogedor. Es un espacio sagrado que se crea dentro de uno mismo,
un refugio donde la verdad interior puede manifestarse sin miedo ni prisa, donde no hay necesidad de producir o solucionar de inmediato. Los primeros momentos de este silencio pueden resultar perturbadores, ya que la mente descubre pensamientos reprimidos, ansiedad acumulada y miedos latentes que habían sido ignorados mediante distracciones externas. Jung enseñó que este material inconsciente, al emerger, necesita ser procesado y aceptado, no reprimido. Sentarse unos minutos sin hacer nada, simplemente estando presente con lo que es, permite observar, recibir y entender la propia experiencia interna, ofreciendo hospitalidad a las emociones y pensamientos que surgen, sin la presión de transformarlos inmediatamente. Muchos de los pacientes de Jung habían perdido la capacidad de permanecer en silencio consigo mismos, volviéndose dependientes de estímulos externos para sentir seguridad o validez. Esta desconexión interior genera profundo sufrimiento, pero también revela una oportunidad única. En la quietud pueden surgir intuiciones largamente buscadas, emociones reprimidas pueden ser liberadas y problemas aparentemente insolubles pueden resolverse gracias a la sabiduría interna que solo se activa en el silencio. Es importante entender que este silencio no debe abordarse con la intención de obtener resultados inmediatos. Su propósito es enseñar que la existencia humana es valiosa por sí misma, que la vida no necesita producir, resolver o mejorar constantemente para ser completa. El silencio interior también permite restaurar la capacidad de discernimiento, separando lo que verdaderamente nos pertenece de lo que pertenece a otros, distinguiendo entre lo importante y lo superficial, lo que nutre del que drena. Practicar el silencio como terapia no implica aislamiento ni antipatía hacia la vida social. Significa crear espacios regulares de quietud donde uno puede reorganizarse, realinearse y limpiar la acumulación emocional que inevitablemente surge en el proceso de vivir. Curiosamente, cuanto más uno se conecta con esta quietud interior, más capaz se vuelve de enfrentar el caos del mundo externo sin perderse en él. La práctica del silencio enseña a vivir con mayor conciencia, autenticidad y centrado en la verdadera naturaleza del ser. Si has llegado hasta aquí en esta profunda reflexión inspirada en el estudio de Carl Jung, es porque algo en tu interior resuena con esta experiencia. La invitación final es clara: suscríbete al canal para seguir explorando la psicología profunda del alma, comparte este contenido con otros que puedan beneficiarse, comenta tus reflexiones y experimentos internos, y acompáñanos en la construcción de un espacio donde el silencio se convierte en fuente de autoconocimiento, sanación y verdadera presencia en la vida cotidiana. Aquí se aprende que el silencio no es vacío, sino abundancia, y que en esa quietud reside la voz de nuestra alma esperando ser escuchada. En el estudio profundo de Carl Jung, la comprensión intelectual no es un destino final sino apenas la primera etapa de un proceso transformador mucho más amplio. Comprender algo es un umbral, un punto de partida hacia un viaje de individuación donde la verdadera tarea consiste en aplicar de manera concreta y consciente las verdades descubiertas dentro de la propia vida. Jung subrayaba que no es necesario buscar recetas externas ni modelos rígidos para este camino, lo esencial ya está en el interior, aguardando a ser escuchado. Una de las preguntas que él consideraba fundamentales en este proceso era: ¿qué en mi vida ya ha muerto, pero sigo cargando? Esta cuestión incómoda obliga a reconocer la carga de identidades antiguas, relaciones agotadas, sueños que expiraron hace tiempo y que, sin embargo, seguimos sosteniendo. Exteriormente pueden parecer vivos, pero interiormente no laten. Arrastrar lo muerto es una de las maneras más desgastantes de agotar la fuerza vital, y Jung enseñaba que dejar morir lo que ya está muerto no es rendirse sino actuar con sabiduría, no es un fracaso sino evolución, no es pérdida sino liberación. Cuando una persona encuentra la valentía de soltar lo que ya no sirve, libera una enorme cantidad de energía que antes se invertía en sostener artificialmente algo carente de vitalidad. Este acto de soltar siempre viene acompañado de duelo. Aunque racionalmente sepamos que algo debe terminar, sentimos tristeza, miedo, confusión y una sensación temporal de estar perdidos. Jung consideraba estas emociones no como obstáculos, sino como parte natural del proceso de transformación. Enfrentarlas sin prisa ni evasión es permitir que la psique complete su trabajo interno. Y al otro lado de ese duelo se encuentra algo extraordinario: la ligereza que surge al dejar de cargar lo muerto, la energía renovada al dejar de intentar resucitar lo que ya se fue, la vitalidad que aparece cuando se crea espacio para lo nuevo. Es como quitarse de los hombros una mochila invisible y pesada que uno no sabía que llevaba,
de repente se respira más profundo, se camina más ligero y se ve más lejos. El regreso a sí mismo, como decía Jung, no es un destino fijo sino un proceso continuo que se elige a cada instante. Escoger la autenticidad sobre la aprobación, la verdad sobre la conveniencia, el propio camino sobre los caminos dictados por otros. Este viaje no es lineal ni sencillo. Habrá días de claridad absoluta y días de completa confusión, momentos de profunda conexión consigo mismo y otros de desconexión. Todo esto es humano, todo forma parte del proceso. Incluso la extenuación que llevó a la persona hasta ese punto no fue un enemigo, sino un maestro que le enseñó que no se puede vivir indefinidamente una vida que no es la propia, que la psique tiene límites y necesita ser escuchada. La crisis forzó a detenerse, cuestionar todo, desconstruir lo inútil y buscar lo que realmente importa. Y al otro lado de esta desconstrucción aparece la posibilidad de reconstruir una vida genuina, donde uno despierta no con miedo sino con curiosidad, donde no es necesario recuperarse de sí mismo al final del día, donde uno se reconoce, se respeta y se ama precisamente por quien es. El agotamiento existencial, por más doloroso que resulte, también es una puerta hacia una vida más auténtica, más alineada y más verdadera. Pero atravesar esa puerta exige coraje, el coraje de admitir que uno se ha perdido de sí mismo, de cuestionar la vida construida, de dejar morir lo que ya murió y de confiar en el proceso de renacimiento incluso cuando no se ve el otro lado. Este viaje, tal como lo plantea Jung, no es exclusivo de unos pocos, es un sendero universal que todos recorremos en distintos momentos de nuestra existencia. Y reconocerlo abre un espacio para la comunidad, para comprender que más allá de las distancias compartimos las mismas luchas y la misma búsqueda de significado. Si has llegado hasta aquí en esta reflexión inspirada en Carl Jung, es porque algo profundo ha resonado en ti. Te invitamos a compartir en los comentarios desde qué país y ciudad nos ves para descubrir cómo, a pesar de las distancias, compartimos experiencias comunes. Deja tu palabra y tu reflexión, porque forman parte de esta comunidad de personas que no se conforman con vivir en la superficie, sino que buscan comprender los misterios más profundos de la existencia humana. Si este mensaje tocó algo en ti, te invito a darle me gusta al video y a suscribirte al canal, no por números ni algoritmos, sino porque nos ayuda a seguir creando contenido que se atreve a explorar los territorios más hondos de la experiencia humana. Comparte este video con alguien que esté atravesando un momento difícil, alguien que necesite recordar que no está solo en su cansancio existencial. Gracias por llegar hasta aquí, por la valentía de mirar honestamente tu propia vida y por formar parte de este espacio. Que estas palabras te ayuden a descansar en ti mismo y a recibir el permiso para regresar a casa, a la casa de tu alma, donde siempre has sido bienvenido y suficiente, exactamente tal como eres.